Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar de vuelta en la hermosa República Dominicana y es un gran honor haber sido invitado por ustedes para participar en este curso. El tema central que voy a desarrollar ahora, por lo menos en parte, va a tener que ver con el manejo de los líquidos en el paciente con sepsis y falla renal aguda. No voy a tener tiempo de hacer toda la presentación, pero como por suerte me invitaron para hablar otras veces más, lo que pienso hacer es seguir discutiendo partes del problema. Ya lo veremos hoy respecto a la sepsis, mañana respecto a distintas técnicas de diálisis, etcétera, y de esa manera podemos ir cubriendo todos los aspectos. Los diapositivos están en inglés, pero ustedes los entienden muy bien y además yo se los voy a leer para aquellos que no lo entiendan bien. Los principales puntos a discutir en esta presentación van a ser que la terapia con fluidos es solo un componente de una compleja estrategia de resucitación hemodinámica. Como ustedes saben, la mayor parte del tiempo del nefrólogo en la unidad de cuidado intensivo se pasa hablando con el intensivista y con todos los otros, con los cardiólogos y con los pulmonólogos, discutiendo cuál es el estado de volumen de este paciente, ¿verdad? La mayor parte del tiempo estamos discutiendo que si está muy lleno, que si está muy vacío, que si precisa más líquidos, que si precisa menos líquidos, que si el valor de la presión venosa central, que si le damos diuréticos, que si le damos líquidos intravenosos. Entonces, lo que voy a tratar de enfatizar es que es imposible entender la terapia de fluidos aislada, que es necesario considerar la terapia de fluidos en el contexto del manejo del paciente, en el contexto del manejo de la sepsis, en el contexto del manejo de los presores, etcétera. Por otra parte, el otro punto también importante es que en el paciente crítico la sobrecarga de fluidos es peligrosa, por razones que veremos. Entonces, en estos pacientes, evitar la sobrecarga de fluidos tiene un enorme valor para mejorar la sobrevida. El otro aspecto es que si el paciente que tiene sepsis y necesita resucitación tiene falla renal aguda, ese paciente no solamente tiene un problema renal, tiene un problema de todo su cuerpo y por lo tanto el nefrólogo jamás puede encarar a este paciente como un riñón rodeado de una persona, porque en esas condiciones el papel del nefrólogo va a ser bastante inútil. El nefrólogo en la unidad de cuidado intensivo tiene que entender la fisiología pulmonar, tiene que entender la fisiología cardíaca, tiene que entender el cerebro, como veremos en los próximos minutos. Porque, sobre todo, no solo que en el paciente con sepsis sin falla renal multiorgánica muchos órganos están afectados, sino porque además el mero hecho de tener insuficiencia renal aguda, aún la insuficiencia renal aguda en sí, causa cambios en otros órganos a la distancia que necesitan ser bien comprendidos. Por otro lado, si el paciente tiene insuficiencia renal aguda séptica, la combinación de sobrecarga de fluidos y la falla multiorgánica hace la expansión de fluidos especialmente peligrosa. Y finalmente, trataré, si tenemos tiempo, y si no mañana seguiremos hablando, si me siguen invitando después de hoy, hablar de que en estas condiciones las técnicas de manejo continuo de la falla renal aguda son las más flexibles y las que ofrecen mejores ventajas en esta situación. Como ustedes saben, la sepsis está aumentando en forma exponencial. Y por lo tanto, la mayor parte de los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo, ya sea por razones quirúrgicas o traumáticas o infecciosas, muchas veces se asocia con sepsis. No sabemos hasta qué punto este aumento de la sepsis es un aumento real o no, pero sin duda que es un problema creciente. Y en esas condiciones, los pacientes con sepsis generalmente requieren cierto grado de expansión del volumen intravascular. Los objetivos para esa expansión del volumen intravascular son varios, ¿verdad? Nosotros estamos enfrentados a un paciente que está hipotenso y por lo tanto en ese paciente darle líquidos intravenosos podría mejorar la perfusión de algunos órganos.
Entonces, la expansión de volumen podría ayudar a corregir la hipotensión. Por otro lado, existe el concepto de que el paciente séptico tiene hipoperfusión de muchos órganos y por lo tanto, al darle unos líquidos intravenosos, trata de mejorar la perfusión. Después vamos a ver si esto es realmente cierto. Y por otro lado, muchas veces los pacientes con insuficiencia renal aguda séptica tienen muchos trastornos del equilibrio ácido básico y del sodio y del potasio y qué sé yo, que requieren también manejo de los fluidos. El problema, sin embargo, es que si bien este es el paradigma de la utilización de líquidos intravenosos, en la sepsis, como veremos, el gasto cardíaco, a no ser en el paciente colapsado, la mayor parte del tiempo, en el paciente séptico, el gasto cardíaco es en realidad alto y no bajo. La mayor parte de los órganos reciben un flujo sanguíneo alto y no bajo, porque el paciente está vasodilatado, taquicárdico, con un gasto cardíaco alto. La función miocárdica está deprimida y entonces en este paciente con función miocárdica deprimida, la excesiva administración de líquidos en realidad puede empeorar la situación y no mejorarla. Y la expansión de volumen tiene un efecto dudoso en un paciente que tiene disfunción miocárdica y en muchos casos en realidad puede empeorar esa disfunción miocárdica. Entonces, la utilización de volumen en forma refleja, generalmente por el interno que empezó ayer en la rotación en la unidad de cuidado intensivo, ¿no? Es algo muy peligroso y que debe ser considerado en forma muy cuidadosa. Sobre todo porque existe una enorme cantidad de evidencia que muestra que de todos los factores de riesgo en el paciente crítico, el exceso de volumen es sin duda un factor de riesgo muy alto. Comparado con otros factores bien conocidos como la edad, la falla cardíaca, la admisión médica, probablemente por alta incidencia de problemas oncológicos o la cirrosis, la expansión de volumen sin duda se asocia con un aumento de riesgo de mortalidad en muchas series. Nosotros asimismo hemos visto que a medida que el paciente permanece oligúrico y que aumenta el volumen, la mortalidad aumenta en forma considerable. Entonces, el paciente con oliguria en falla renal aguda puede presentar oliguria por varias razones. Muchas veces el pensamiento simplista es: el paciente no orina porque precisa más volumen, ¿verdad? El paciente no orina porque precisa más volumen, por lo tanto hay que darle más volumen. Veamos si eso es cierto. Un paciente que está oligúrico puede estar oligúrico por muchas razones. Sí, una de las razones es que tenga disminución de la perfusión renal. También puede ser que tenga una perfusión renal adecuada, pero tenga vasoconstricción intrarrenal y que la distribución del flujo sanguíneo intrarrenal esté alterada, de tal manera que eso resulte en oliguria sin necesidad de tener insuficiente perfusión. Puede ser que la presión de filtración sea inadecuada, puede ser que tenga un daño glomerular o tubular o inflamación intersticial u obstrucción, y por todas estas razones el paciente puede estar oligúrico. Algunas de estas cosas se arreglan con volumen, muchas de las otras no se arreglan con volumen, y la administración de más volumen genera más problemas que soluciones. Si miramos la hemodinámica glomerular, normalmente la presión de filtración es del orden de los 35 milímetros de mercurio. En definitiva, la presión de ultrafiltración, considerando la presión coloidosmótica, es del orden de los 10 milímetros de mercurio. La disminución de esta presión de perfusión, ya sea por vasodilatación intrarrenal o por la apertura de shunts, o el aumento del coeficiente de ultrafiltración de tal manera que se limita el volumen de filtrado glomerular para determinada presión de filtración, pueden explicar la disminución del volumen de filtrado glomerular sin necesidad de que haya disminución de la perfusión renal. En otras palabras, lo que estoy diciendo es: el riñón puede estar bien perfundido, pero el glomérulo puede no filtrar, porque le pasan cosas que no tienen nada que ver con el volumen y que no se arreglan con más volumen, por otra parte. Una de las cosas que le pasan al riñón es que el riñón se hincha, desarrolla edema, y cuanto más líquido ustedes le dan, más se hincha, más edema, más aumenta la presión de retorno venoso al corazón, más aumenta la presión venosa central. Y ese riñón entonces tiene un gradiente de presión a través del riñón disminuido y por lo tanto la perfusión es insuficiente. Entonces nosotros hemos visto en nuestro registro internacional, a ver si no avanza, que en un estudio mirando distintas personas alrededor del mundo, si miramos a los que sobreviven comparados con los que no sobreviven, los pacientes oligúricos tienen en forma consistente una peor mortalidad.
y que una mayor acumulación de fluidos se asocia con peor mortalidad en muchos estudios. El otro aspecto que también es importante considerar es que si el paciente está sobrecargado de volumen, nadie llama al nefrólogo, porque la creatinina ayer era 0.8, hoy es 0.9. ¿Quién se va a preocupar? ¿Quién va a llamar al nefrólogo? El paciente hace 24 horas que no orina. ¿Pero para qué van a llamar al nefrólogo? Tiene que ser algún otro problema. Capaz que llamamos al urólogo, le ponemos un catéter, porque en realidad la creatinina solo aumentó de 0.8 a 0.9. No pasa nada con el riñón está bárbaro. En realidad no está nada bárbaro, porque si ustedes miran qué pasa con la concentración plasmática de creatinina ajustada por la expansión progresiva de volumen en un paciente oligúrico, a cada nivel, en realidad, el aumento de la creatinina es cada vez mayor. Lo que estoy tratando de decir entonces es que si el paciente se desarrolla progresiva sobrecarga de volumen, la concentración de creatinina no aumenta en forma paralela y por lo tanto el diagnóstico se retrasa. Y existe mucha evidencia que eso es así, y ustedes saben bien los criterios de Rifle y Akin, en los que pequeños aumentos de la concentración plasmática de creatinina se asocian con peores consecuencias de la mortalidad, como decía Alejandro, en los pacientes cardíacos, pero además recuerden que tanto en los criterios Rifle como en los criterios Akin, la oliguria es un factor tan importante como la concentración plasmática de creatinina. Nosotros tendemos a enfocarnos en la creatinina, pero ese paciente que hace un día que no orina, tiene una falla renal aguda, estadio F. ¿No? Entonces, el otro asunto, como les estaba mencionando, es que cuando el paciente tiene insuficiencia renal aguda, por el mero hecho de tener insuficiencia renal aguda, tiene muchos otros órganos afectados que no andan bien. El corazón del paciente con insuficiencia renal aguda no anda bien. El pulmón no anda bien. El cerebro no anda bien. Entonces ustedes no pueden esperar que la expansión de volumen, por ejemplo, mejore el gasto cardíaco necesariamente, porque ese corazoncito puede no poder lidiar con esa expansión de volumen. Entonces, eso es cierto. Hace unos años, Wim van Diesen en Bélgica dijo, bueno, ¿por qué no miramos cuáles son las características hemodinámicas? Simplemente, las características hemodinámicas de los pacientes sépticos con insuficiencia renal aguda comparado con los pacientes sépticos sin insuficiencia renal aguda. Simplemente tomaron a todos los pacientes y dijeron, vamos a ver los números, en un estudio que es precioso porque es un estudio súper simple. Entonces dijeron, bueno, ¿qué pasa con la presión venosa central? ¿Qué pasa con la presión venosa central el día 1 y el día 2? ¿Cómo es la sobrecarga de volumen, etcétera? Y lo que encontraron es que en los pacientes con insuficiencia renal aguda, la mayor parte del tiempo la presión venosa central es mayor en el día 1 y en el día 2, a pesar de haber recibido líquidos en forma de coloides y a pesar de haber recibido diuréticos. Y esos pacientes tienen una concentración urinaria de sodio baja. Entonces, si estos pacientes sépticos con insuficiencia renal aguda tienen una concentración de sodio baja y una presión venosa central alta, esos pacientes que tienen mayor oliguria, menor excreción urinaria de sodio, a pesar de haber recibido diuréticos, a pesar de haber recibido más fluidos intravenosos, con una presión venosa central más alta desde el primer día y que tienen una relación entre la fracción inspirada de oxígeno y la presión arterial, la presión parcial de oxígeno alterada, es decir, ya tienen un daño pulmonar, esos pacientes, restaurando la presión de perfusión renal, la sobrecarga de volumen podría ser útil. Pero el problema es que si estos pacientes que aparecen como pacientes prerrenales por la concentración baja de sodio, en realidad no son pacientes prerrenales, y voy a tratar de demostrarles que eso de prerrenal no existe, entonces en estos pacientes darles una sobrecarga de fluido a pacientes que tienen un pulmón que no funciona, una presión venosa central alta porque el miocardio no funciona y que están oligúricos, la administración de más fluido en el paciente séptico es peligrosa. No parece buena idea. Existe mucha evidencia de que eso es así. Varios estudios comparando la administración de fluidos en forma liberal con fluidos en forma conservadora muestran, esto es en pacientes con daño pulmonar agudo por sepsis, que la administración liberal de fluidos se asocia con una enorme acumulación de fluidos. Y yo no sé cómo son las cosas en la República Dominicana. Yo estoy seguro que ustedes en la República Dominicana son maravillosos y que hacen todo lo más bien.
En Estados Unidos no somos tan maravillosos en absoluto. Entonces, en un hospital en Estados Unidos, lograr que alguien pese al paciente es casi imposible. A los adultos no se los pesa porque es muy difícil. A pesar de que todos tienen cama con una balanza, Pero hoy el peso son 25 libras, mañana 87 kilos, pasado 140 libras. Empezamos con el asunto de las unidades. Después, ayer lo pesaron con 5 almohadas en la cama, hoy lo pesan sin ninguna almohada, el peso es... no. Entonces decimos, bueno, el peso es súper importante, pero no se mide. Entonces dice, bueno, en Estados Unidos seguramente que mide muy bien cuánta agua entra y cuánta agua sale. La respuesta es no. La mayor parte de las veces nadie tiene la menor idea de cuánto orina, etc. Entonces, creo que eso es súper importante, porque muchas veces, más importante que muchas mediciones más sofisticadas, el saber cuánta agua entra, cuánta agua sale, cuánto el paciente pesa, es un factor definitivo que expresa qué es lo que hay que hacer en la realidad. Los pediatras fueron los primeros que llamaron la atención al problema de la sobrecarga de volumen. ¿Por qué? Porque los pediatras pesan a los pacientes. Los pacientes no le dan 2 gramos de ampicilina a los gordos y a los flacos. Los pediatras le dan X número de miligramos de ampicilina por kilo de peso y por lo tanto necesitan pesar. Y además los pesos de los chiquitos es fácil de hacerlo. Entonces, el estar consciente de la sobrecarga de volumen es un mensaje súper importante. Entonces, en el caso de los pacientes con daño renal, con daño pulmonar agudo, esto es especialmente importante, porque en esas condiciones, si el paciente ingresa con sepsis, endotoxemia y desarrolla síndrome de distrés respiratorio agudo, no solo desarrolla sobrecarga de volumen y edema pulmonar, sino que además ese paciente tiene daño renal y eso se asocia con oliguria y baja excreción urinaria de oxígeno, de sodio. Y al mismo tiempo, ese paciente tiene presiones de llenado diastólico más altas y tiene hipertensión pulmonar por las mismas razones de que todos los órganos conversen entre sí. Por lo tanto, en estos pacientes es claro que la sobreadministración de volumen es más problemática que buena. Y por otro lado, si tenemos tiempo, hablaremos del cerebro hoy, o si no, hablaremos mañana de ese asunto. Entonces, cuando se desarrolla el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, como ustedes saben, el paciente desarrolla edema pulmonar. El edema pulmonar se debe en parte a que si ustedes ven la relación entre la magnitud del edema pulmonar y la presión capilar pulmonar, la relación está alterada. En parte porque la permeabilidad de la membrana empeora, pero en gran parte porque el mecanismo que mantiene al alvéolo seco es un mecanismo activo, no pasivo. El principal mecanismo por el cual el alvéolo se mantiene seco es por transporte activo de sodio y, por lo tanto, por el movimiento de agua a través de la membrana. En el paciente con insuficiencia renal aguda, esos sistemas de transporte activo de sodio y la transferencia de agua a través de la membrana no funcionan bien. Entonces, si ustedes consideran los factores que regulan ese transporte de agua, los principales factores tienen que ver, todos ellos, con la permeabilidad de esa y el transporte de sodio. Si ustedes miran en más detalle el proceso de transporte de agua en el alvéolo pulmonar, normalmente ese alvéolo pulmonar, los neumocitos tipo 2, tienen canales de sodio que son esenciales para que ese sodio que estaba con el agua en el alvéolo sea transportado a la tepeasa, que en definitiva activamente lo saca hacia el espacio perialveolar. El agua sigue a ese sodio, pero para que esa agua siga a ese sodio es necesario que haya aquaporinas que abren poros para que el agua pase. ¿Qué pasa en el paciente con insuficiencia renal aguda? Los canales de sodio están inhibidos, como ven acá, y las aquaporinas están inhibidas. El pulmón no funciona. El pulmón no funciona no por un daño intrínseco del pulmón, sino simplemente porque el riñón no funciona. Y eso se asocia además con la expresión genética de toda una serie de mediadores que lo estamos empezando a analizar, que llevan a todos estos problemas. De modo que de alguna manera misteriosa, que no sabemos cuál es, el pulmón se entera que el riñón no anda. Y todo eso lleva a la expresión de toda una serie de genes que llevan a la lesión pulmonar, etc.
hasta hace unos años no sabíamos cuál era la mejor estrategia de manejo de fluidos en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto, hasta que se hizo el estudio FAT, que yo creo que es uno de los más hermosos estudios que se han hecho en medicina crítica en los últimos años, en el que simplemente compararon un manejo conservador de los líquidos con un manejo liberal. Eso no tiene nada que ver con la política. El manejo liberal es el manejo que todos hacemos. Presión venosa central, si la presión venosa central es de 10 o menos, le damos líquidos, ¿no? En este estudio, en el lado del estudio que estaba en el sector de manejo conservador de los líquidos, la presión venosa central debía ser entre 4 y 8. Por lo tanto, si un paciente tenía una presión venosa central de 10, le daban diuréticos en lugar de líquidos. Y todos los nefrólogos decían, están todos locos, van a acabar con estos pacientes. Paciente con distrés respiratorio agudo, con una presión venosa central de 10, le dan diuréticos. ¿En qué cabeza cabe? Hay que darle más líquidos, hay que darle para mejorar la presión del riñón, porque el riñón, si no, va a fracasar. En realidad, lo que pasó es que los pacientes con técnicas restringidas, ya sea aquellos con shock o sin shock, tuvieron un balance final de fluidos que fue muy significativamente inferior a los expandidos de volumen. Y lo que es interesante ver es que, por un lado, el número de pacientes que se dializaron en realidad no fue diferente. Y es más, muchos más pacientes tratados liberalmente necesitaron diálisis porque estaban sobrecargados de volumen. Sino que además ocurrieron las cosas que eran previsibles. Aquellos que fueron tratados en forma liberal tuvieron más falla cardíaca, qué novedad. Tuvieron más falla del sistema nervioso central por edema cerebral y tuvieron más falla renal. Entonces, la expansión de volumen, el acto reflejo de decir la creatinina subió, el paciente está oligúrico, le tengo que dar volumen, es inadecuado, porque en realidad no mejora las cosas. Entonces, ¿qué pasa con los diuréticos? ¿Los diuréticos son malos? Bueno, un reanálisis de ese mismo estudio mostró que los que habían sobrevivido tenían una mayor utilización de diuréticos que aquellos que no sobrevivían. De modo que la utilización de diuréticos no parece ser una cosa mala, pero los diuréticos por alguna razón tienen mala fama. ¿Por qué tienen mala fama? Los diuréticos tienen mala fama porque el paciente está en la unidad de cuidado intensivo y le vienen dando 5 litros por día, 6 litros por día, ¿no? Entonces orina poco y está cada vez, el peso va aumentando, pero nadie sabe porque nadie lo pesa. Pero alguien dice, bueno, no está orinando mucho, vamos a darle un diurético. Día 1 o día 10 en la unidad de cuidado intensivo le damos 80 miligramos de furosemida. Pasa todo un día, vemos que sigue oligúrico, entonces al día siguiente decimos, bueno, en realidad habría que darle a lo mejor más diuréticos. Entonces le dan bumetanida, 2 miligramos cada 8 horas, sigue oligúrico, pasan a otras 24 horas. Al tercer día llaman al nefrólogo y el nefrólogo dice, vamos a hacerle una infusión continua de furosemida. Pasa todo un día, empieza dándole 10 miligramos por hora, 20 miligramos por hora, 30 miligramos por hora, 80 miligramos por hora. Y finalmente están logrando diuresis. Está orinando 80 centímetros por hora al precio de infundirle 80 centímetros por hora del furosemida. Un gran éxito, ¿verdad? Un gran éxito. La bolsa está llena de orina. 80 centímetros cúbicos por día, por minuto, por hora, al precio de darle 80. ¿Qué es lo que estamos ganando? Nada. Nada, porque los 10 litros o 20 litros de más que tiene siguen en el paciente. Entonces, dicen, bueno, este paciente tiene una mayor mortalidad. Seguro, tiene una mayor mortalidad por el médico, no por el efecto del diurético. El punto central es que no hay que seguir esperando 3 días. Si el paciente está oligúrico el primer día y se le da una buena dosis de diurético, si no responde, a ese paciente hay que dializarlo. ¿Qué me importa cuál es la creatinina? ¿Qué me importa cuál es la urea? ¿Qué me importa cuál es el potasio? Si ese paciente no orina, se le va a llenar de agua el pulmón y mañana lo van a tener que intubar. Entonces, ¿qué me importa cuál es la creatinina? Si no orina, no orina. No es que el diurético sea malo, es que los doctores no lo manejan bien al paciente. Entonces, no existe evidencia que los diuréticos son malos intrínsecamente, pero el punto central es, los diuréticos son útiles si el paciente responde, pero si el paciente no responde, no sigan esperando, hagan otra cosa, porque eso no está funcionando. Eso lo hace mucho tiempo que lo saben los cirujanos. En distintos estudios mostraron que pacientes a los que se le daba
una reposición de volumen muy alta. Cuanto mayor era la reposición de volumen, mayor el número de complicaciones. Lo saben los cirujanos de toda la vida. Los cirujanos que hacían cirugía abdominal y veían que si el paciente estaba sobrecargado de volumen, al cabo de 5 días, después de haber hecho una reanastomosis del colon, por ejemplo, tenía una peritonitis fecal. Y la razón por la peritonitis fecal es porque esa anastomosis se había roto por el edema de la pared del intestino, o había una dehiscencia de la incisión del abdomen por acumulación de líquido, o el paciente desarrolla un síndrome de compartimiento intraabdominal. Entonces, esto no es nada nuevo, en realidad. Y existen muchos estudios que no los voy a relatar vinculados con eso. El otro aspecto que quiero enfatizar, pero no hoy, sino mañana, es que esto se asocia también con cambios en el cerebro, pero por razones de tiempo voy a dejarlo para mañana, porque esto es un punto que vale la pena enfatizar. Entonces, muchos estudios han mostrado, como ustedes saben, que si los pacientes están sobrecargados de volumen, la sobrevida es peor, y que la magnitud de la sobrecarga es importante. Cuanto mayor es la sobrecarga de volumen, peor la sobrevida. Y por otro lado, cuantos más días pasa el paciente sobrecargado de volumen, peor es. De modo que hay una relación dosis-respuesta. Cuanto más sobrecargado de volumen, peor es. Y cuanta mayor la magnitud de esa sobrecarga, peor es. Y como veremos mañana, los pacientes que se dializan con diálisis intermitente en realidad tienen sobremanejo de los líquidos corporales y tienden a, en realidad, acumular fluidos en lugar de perderlos. En cambio, los pacientes tratados con técnicas continuas tienden a manejarse mucho mejor. Parte del problema, esto ha sido también mostrado por Paganini y otros en Cleveland, parte del problema con el uso de la diálisis intermitente es que se asocia con frecuencia con hipotensión. Esto lo vamos a discutir mañana y por lo tanto no lo voy a discutir hoy, excepto mencionar que cuando el paciente está sobrecargado de volumen, las condiciones microcirculatorias son las que deciden qué es lo que pasa. Todos ustedes saben que si el paciente está séptico y ustedes le dan líquido, ese paciente se hincha cada vez más y la mayor parte de la volemia no está en el espacio intravascular, sino que está en el intersticio. Y entonces muchos, por lo menos de mis colegas, dicen lo que pasa es que el paciente tiene un tercer espacio. El agua está en el tercer espacio. El tercer espacio no existe. No existe el tercer espacio, no es nada el tercer espacio. ¿Dónde está el tercer espacio? Existe el líquido intracelular, el líquido extracelular, que está en el intersticio y el espacio intravascular. Ese es el espacio. El tercer espacio en realidad es un invento que se hizo en los años 40 basado en un error de cálculo en la medida del primer artículo que publicó el asunto del tercer espacio. El real problema en el paciente con sepsis es que, al contrario de las condiciones normales, donde a medida que se extrae volumen hay un rápido rellenado de la volemia por transferencia de líquido desde el intersticio hacia el espacio intravascular, en el paciente séptico, debido a que la presión oncótica está disminuida y sobre todo a que las condiciones de la membrana del endotelio están alteradas, muy poco de ese líquido permanece en el intersticio y mucho se va al espacio intersticial. Pero el otro aspecto que también es importante enfatizar es que, al contrario de la ley de Starling que siempre hemos visto, el principio de Starling de cómo el líquido salía en el extremo arterial del capilar y retornaba en el extremo venoso del capilar, eso también es un cuento. Y la mayor parte, sí se existe transferencia de líquido desde el espacio capilar en el extremo arterial, pero la mayor parte del líquido retorna a la circulación no por reingreso dentro del capilar, sino por transporte linfático, por el sistema de los linfáticos. El otro aspecto es que cuando el paciente tiene mucho edema, existe un impedimento importante de la difusión y un impedimento importante de la convección que hace que las células no estén bien nutridas. Y finalmente, el otro aspecto es que el endotelio es muy complicado. Y que el endotelio tiene todos estos pelitos que son poliglicanos y demás cosas, en los cuales normalmente la mayor parte de las proteínas están alojadas. De modo que el gradiente de presión oncótica no ocurre a través del endotelio comparando el espacio intersticial con el espacio intravascular, sino que ocurre en esta región muy estrechamente asociada con la superficie del endotelio. Y los pacientes con sepsis, en
en lugar de estar en equilibrio, pierden la mayor parte de ese glicocálix y por lo tanto los sistemas oncóticos no funcionan y el sistema hace agua. Y existe una enorme transferencia de líquido hacia el intersticio. El otro aspecto también es que las células y las uniones estrechas entre célula y célula y entre célula endotelial y célula endotelial están alteradas y por lo tanto, por formarse todos esos problemas, el espacio es mucho más poroso y por eso es que se produce la transferencia de líquido hacia el intersticio. No es el misterio del tercer espacio, es que el endotelio no funciona como debería y el daño endotelial y la microcirculación determinan el resultado cardíaco. A esto vamos a volver mañana. Entonces, el objetivo del cuidado médico en la unidad de cuidado intensivo es la restauración de la fisiología normal y la función de los órganos, con un volumen sanguíneo normal, una cantidad normal de agua y electrolitos. Esto nunca se puede lograr mediante la inundación. Esto no es nuevo, como ustedes ven. Esto es 1967 y el que lo dice es un cirujano. Porque los cirujanos sabían muy bien cómo era. Entonces, si ustedes los llaman mañana como nefrólogos a ver a un paciente en la unidad de cuidado intensivo y no le ven los ojos porque son dos hendiduras, porque los párpados están todos hinchados y todas las piernas están hinchadas y dicen el paciente está hipotenso y le tenemos que dar volumen para mejorar y salvar al riñón, es cuento. Y si les dicen, bueno, pero nosotros estamos dándole todo este volumen porque está en el tercer espacio, es otro cuento. Hay que sacarle ese volumen. Y si ustedes dicen, bueno, no le queremos dar diuréticos porque son malos para el riñón, otro cuento. Es malo si no funciona, pero si funciona, macanudo. Si no funciona, hay que dializarlo. Entonces, parte del problema, sin embargo, la razón por la cual pasamos tanto tiempo al lado de la cama del enfermo discutiendo qué es lo que deberíamos hacer, si darle más líquido o menos líquido, es que en realidad nosotros no sabemos, nadie sabe cómo medir el volumen de fluido corporal, ¿verdad? Todas las medidas estáticas son malas, la presión venosa central no sirve para nada, la presión coloidosmótica es pobre, etc. El problema, sin embargo, se resuelve muchas veces simplemente, como decía yo antes, pesando al paciente, midiendo cuánto entra y cuánto sale. Entonces, todo esto está evidentemente en contra de la campaña para sobrevivir la sepsis, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué barbaridades estoy diciendo? Paciente con sepsis tiene que darle volumen, ¿no? Ese es el resultado del estudio de Rivers. Es un estudio que demostró que hay que darle mucho volumen, porque si no, a esos pacientes les va peor. Bueno, en parte el problema es un problema de tiempo, ¿no? Aquellos que fueron tratados con terapias tempranas recibieron administración de líquidos en el inicio, en el espacio y en el tiempo inicial, en las primeras 3 o 6 horas. Esas horas es la administración de esos pacientes, necesitaban ser resucitados. Pero al cabo de 24 horas o de 72 horas, tanto aquellos que recibieron tratamiento estándar como aquellos que recibieron terapias experimentales, en todos esos casos recibieron el mismo volumen. De modo que aún el estudio de Rivers muestra que en definitiva la sobrecarga de volumen no es necesariamente una buena cosa, es un problema de tiempo. Y segundo, es este estudio que apareció el año pasado en el New England Journal of Medicine, no hace 2 años, mirando a niños en Kenia que tenían insuficiencia renal aguda o que tenían shock séptico. En gran parte debido a malaria, y demostraron que tanto la administración de coloides o cristaloides, al contrario de lo que uno tendería a pensar, la administración de coloides y cristaloides en realidad aumenta la mortalidad, y que no darle un bolo de expansión, esto no es una unidad de cuidado intensivo, esto es en el medio de la selva en Kenia, darle a esos niños en un centro de salud, darle más líquidos es peor que no darle más líquidos. Espanto. Y eso es muy claramente demostrado en el estudio. Entonces, hay varios otros estudios que están en proceso y que todavía no se han publicado, que están tratando de ver si lo que halló River en un solo hospital, en una cierta población, en ciertas condiciones, es aplicable a centros muy grandes en Estados Unidos. Recientemente se publicaron los resultados del estudio PROCESS,
en los Estados Unidos, y los hallazgos son que tanto la administración de grandes cantidades de líquidos en base al protocolo para el tratamiento de la sepsis o no resultan en un cambio de la mortalidad, haciendo que los paradigmas del manejo de la sepsis probablemente no sean del todo ciertos. Pero de esto hay que volver a estudiarlo y ver qué es lo que está pasando. Entonces, si la pregunta es, ¿deberíamos darle más volumen a ese paciente con falla renal aguda, sepsis y oliguria y presión venosa central más alta? La presión venosa central más alta en el día 1 podría ser interpretada como que ya fue resucitado y por lo tanto seguir resucitando a ese paciente. Ya está, ya lo resucitaron, no precisa más resucitación, está bien resucitado. O podría ser que el paciente tiene disfunción diastólica cardíaca, o podría ser que el paciente tenga hipertensión pulmonar. En ninguno de estos casos, la expansión adicional de volumen va a resultar en una mejoría del paciente. Entonces, creo que una de las maneras de encarar esto es ver al paciente longitudinalmente. Yo creo que parte del problema en no entender qué es lo que está pasando con el paciente es tratar de resolver ese problema y aplicar esquemas que no se aplican en función de dónde está el paciente en la evolución natural de su enfermedad. Veamos, por ejemplo, un paciente, y esto es sacado del esquema de Rivers, de New England Journal, paciente ingresa con una neumonía. Esa neumonía lleva a disfunción orgánica y es expandido en las primeras horas, las 3 a 6 primeras horas. El paciente estaba muy seco, es expandido de volumen y mejora. Todo macanudo. Pero si pasaron 72 horas y la situación empeoró y ahora no solo tiene un shock y sepsis y disfunción pulmonar, sino que además está empezando a desarrollar disfunción cardíaca y disfunción renal, y estamos en las 36 o 72 horas y la creatinina está subiendo y el paciente está oligúrico, a este momento tratar de resucitar a ese paciente es inadecuado. Ya está resucitado. Lo resucitaron cuando ingresó acá, entre las primeras 6 horas, ahí es cuando la resucitación estaba bien. Pero tratar de seguir resucitando a este paciente 36 o 72 horas después, cuando tiene edema no cardiogénico del pulmón debido a la injuria pulmonar aguda, en este caso, como vimos, es inadecuado. Y existe buena evidencia en estudios randomizados que muestran que eso es así. Si el paciente responde a los diuréticos y entonces logramos establecer una conducta conservadora en cuanto a los líquidos, macanudo. Pero si el paciente no mejora y a esta altura el riñón está empezando a no funcionar, cualquiera sea la creatinina y cualquiera sea la situación, ¿por qué seguir con los diuréticos? Existe evidencia que muestra que si el paciente se expande excesivamente le va a ir peor y por lo tanto la utilización de ultrafiltración o diálisis continua probablemente sea más adecuado como manera de resolver el edema. Entonces, ¿hay evidencia de que eso es así? Existe cierta evidencia retrospectiva. Pacientes que ingresan y reciben una resucitación adecuada y luego un manejo conservador en las horas subsiguientes, tienen una mortalidad mucho menor que aquellos que reciben una adecuada resucitación pero después le siguen dando demasiado líquido, o que tienen una resucitación inadecuada a pesar de que sean conservadores después, o peor de todo, si el paciente es inadecuadamente resucitado inicialmente y después le siguen tratando de dar volumen. La mortalidad pasa, digan ustedes, de 15% a 80%. No es que me digas la mortalidad pasó de 15 a 20. La mortalidad pasó de 10 a 80. Entonces, la excesiva administración de volumen es peligrosa en el paciente crítico. En la falla renal aguda, la conversación entre los distintos órganos causa compromiso de otros órganos a la distancia. En la sepsis con falla renal aguda, la combinación de sobrecarga de fluidos y falla multiorgánica hace la excesiva administración de fluidos especialmente peligrosa. Y como veremos mañana, si tenemos tiempo, las técnicas continuas o la ultrafiltración pueden ser una buena solución a este problema. Voy a parar por acá y estoy encantado de discutir sus preguntas si tienen. Muchas gracias.